Hablemos de la difamación, que ahora está de moda, siempre ha estado de moda, pero hay algunas figuras prominentes y otras que no tanto, que son un poco más valientes y cuando se han sentido difamados han actuado en justicia. Entiéndase el caso de Margarita Cedeño, de Hipólito Mejía y de otras muchas personas que andan por ahí habiendo condenado a sus presuntos difamadores. La difamación es la alegación o imputación de un hecho que ataca el honor a la consideración de la persona o del cuerpo al cual se imputa. Se califica entonces de injuria cualquier expresión afrentosa, cualquier invectiva y término de desprecio que no encierre la imputación de un hecho preciso, y de eso estamos llenos. Las penas están dirigidas contra el jefe de Estado, de 3 meses a 1 año de prisión. Al presidente yo creo que le han hecho mucha de esa, no hay ninguno preso, más una multa de entre 50 y 100 pesos, porque esa ley es viejísima, es el artículo 368. Si es contra un representante electo, diputados o representantes del Congreso, secretarios de Estado, magistrados de la Suprema Corte de Justicia o de los tribunales de primera instancia o los jefes y soberanos de otras naciones, de 1 a 6 meses de prisión más una multa, oigan esto, ríanse, de 50 pesos, según el artículo 369. Contra particulares, léase ustedes y nosotros, la sanción sería de 6 días a 3 meses de prisión más una multa de entre 5 a 25 pesos. Quiero que ustedes escuchen bien esto para que comprendan por qué hay tantos difamadores en medios de comunicación digitales o tradicionales y por qué mucha de la gente no se querella. Es que la sanción que establecen las leyes dominicanas son paupérrimas. Y por eso le digo a nuestros amigos del partido de gobierno que en vez de someter una ley nueva, modifiquen la que tienen, porque imagínense ustedes, ¿cuál es la sanción? Hablemos de la difamación e injuria ahora. La ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología dice en el artículo 21 que la difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales se sancionará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. Ahí ajustamos. El artículo 22 dice que la injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales se sancionará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. Ahí solamente decir, Yulisa, que ese es son las legislaciones que traen la parte coactiva del Estado. Sí, pero hay otras partes. Exactamente, tenemos que aclarar el panorama de manera que se entienda que por una parte todavía nuestra legislación tiene estos elementos que sancionan con penas privativas de libertad y multa, que es la parte coactiva del Estado, para aquellas acciones que se tipifiquen como difamación e injuria, sea la injuria tradicional del Código Penal como las propias de la Ley de Delitos de Alta Tecnología, que es un poquito más severa. Eso es una parte, pero no es el todo. Y la otra parte son las acciones reparatorias o indemnizatorias que están en el Código Civil de la República Dominicana. Y esto es el artículo 1382, 1383, 1384. Esto es que todo aquel que causa un daño a otro está en la obligación de repararlo. Sí. De manera que las personas que se sienten afectadas por cualquier afectación al honor, a su imagen, a su buen nombre, pues pueden demandar en justicia y requerir una indemnización que pudiera ser 200 pesos, 1 millón de pesos, 50 millones de pesos, como las ha habido, sanciones, condenas por 50 millones de pesos y hasta más. Bueno, pues se tiene también esta vía. Las corrientes de pensamiento modernas van en el sentido de despenalizar, porque estas penas pudieran afectar la libertad de expresión. En países que no tienen la democracia nuestra ni el desarrollo de nuestras instituciones, aunque nos falta, pero tiene más desarrollo que otros países, estas herramientas penales se utilizan precisamente para doblar a la oposición, para doblar a las voces disidentes y acallar la libre expresión. Por eso, en las convenciones, casi en todas las convenciones internacionales, la línea que se tiene es despenalizar los llamados delitos de opinión y que solamente se concentre en indemnizaciones de tipo civil o en sanciones de tipo administrativa, que es la corriente en la que se inscribe este proyecto de ley. Entonces, cuando se habla, bueno, ¿por qué no modificar lo que se tiene? Yo les pido que lean esa ley 6132, no le pido otra cosa. La mejor manera de convencerse de que esa ley es poco salvable, que hay que hacer una ley total y plenamente nueva como la que se presentó, un anteproyecto que entiendo que se puede mejorar, muchos aspectos que tiene para mejorar, pero mejora o de alguna manera perfecciona
e incluye en el ordenamiento jurídico dominicano muchas herramientas, definiciones, tipificaciones e instituciones que de alguna forma mejoran el funcionamiento de la libre expresión de la República Dominicana. Todo eso se puede hacer modificando lo que ya tenemos, que de hecho requiere modificación. Pero eso es lo que hace la ley. Pero el anteproyecto requiere modificación. ¿Y qué tú haces con todo? Yo veo lo de... Eso no es salvable. Esa ley no es salvable. Pero mira qué cosa más chula. Y vamos a dar un caso reciente. Hubo un joven que fue a los medios de comunicación y dijo que él había sido uno de los bomberos del Jet Set. Lo metieron preso. Rapidísimo. Al otro día. Sí. Eso. Y todavía ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó en el Jet Set. El único preso fue el joven que dijo que era bombero. Las acciones contra leyes, contra ley, no pueden tomarse de referente porque... Entonces, yo me pregunto, ¿existen dos sistemas de ley en la República Dominicana? No, mira, una para los ciudadanos, para los infelices. Sabemos que sí. Eric, todos lo sabemos, pero no es así. No, pero tienes razón en parte. Hay distorsiones en el ejercicio de las autoridades públicas que no compartimos. No es nuevo que tenemos lamentablemente una policía que esté en proceso de reforma, que uno dice cuándo terminarán de reformarse, de actualizarse, incluso autoridades de otro tipo, dentro incluso del mismo sistema judicial, que tienen mentalidades autoritarias, a veces más allá de autoritarias. Bueno, la herencia de la dictadura. Una herencia todavía de esa dictadura, a la que muchos todavía aspiran y sueñan. Bueno, lo que pasa es que el último siglo de la República Dominicana, más de 50 años ha sido de dictadura. Una marcada real y otra blanda. Pero solamente para decir, eso no quiere decir que la ley ampare esas actuaciones. Son actuaciones que debería meritar la reprimenda de las autoridades. ¿Por qué la gente no se querella? ¿Por qué los funcionarios públicos, mira, la libertad, que son los que deben dar el ejemplo, no se querellan? A ti nadie puede obligarte a demandar. Tú puedes tener un problema en tu casa, una filtración. Tú estás obligado a demandar. Tú tienes en el ejercicio pleno... No, pero una filtración no es lo mismo que claro, decirle que usted tiene una relación homosexual con una persona pública. Pero además. te gustaría a ti que usted una ley... tiene amantes que las mantiene con los fondos del Estado. Estamos hablando de otro tipo de cosas. ¿Tú sabías cuándo lo hacen? ¿Te gustaría? Porque los mismos funcionarios saben que el sistema no funciona. Tú tienes un ministro comiéndose unos cangrejos en veda. ¿Y qué le hicieron? Un senador. ¿Y qué le hicieron? Absolutamente nada. Pero déjame terminar la idea. Entonces, ni siquiera ellos se creen lo que no venden. Oye, ¿te gustaría? Hipólito duró 5 años en un proceso. ¿Te gustaría? Yo voy a empezar un proceso y tú me dices que Hipólito duró 5 años, yo no voy para allá. ¿Te gustaría a ti que un tercero, que es un legislador, dispusiera lo que tú debes cocinar en tu casa, a la hora que tú debes ir al trabajo, a la hora que debes llegar? Entonces, señores, la Ilustración parió una visión del Estado que no era la que se tenía. Teníamos estados absolutos y monárquicos, en los que estados feudales en los que las personas no eran nada, no tenían derechos de ninguna naturaleza. Llegan las revoluciones liberales y parte de esas revoluciones liberales está la libertad individual, que es una conquista de la humanidad. Entonces no se querellan porque no quieren. Usted tiene la libertad, tiene la libertad de actuar o no actuar. Yo creo que se debe a dos aspectos. Uno legal, que es el tema de lo que decía Yuri ahorita. Es una justicia muy larga, muy costosa, muy lenta. O sea, un proceso te va a durar 5 o 6 años. O sea, tú te vas a pasar 5 o 6 años. ¿Cuánto gastaría un ciudadano en un proceso así? En el que lleva un desgaste. No, espérate. ¿Cuánto gastaría un ciudadano? Depende del abogado. Espérate, no. Pero vamos a hacer cálculo. ¿Cuánto gastaría un ciudadano que tenga que pagarle 4 años en caso de un abogado? Es que el tema no es ese, señores. ¿Cuánto gastaría un ciudadano? Es que, oye... ¿Tú llevarías un caso de 5 años por $1 millón de pesos? El tema es que las vías judiciales existen. Claro que no. Las vías judiciales existen para resarcir primero la moral, bueno, pero esa es la crítica que yo hice de inicio en el programa, porque tenemos dos vertientes, la consecuencia de una acción y el origen de una acción. Yo hablé de la consecuencia de la acción de difamar, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el origen de esa acción? La educación y la cultura, que es el otro tema que nosotros, como abogados, como políticos, como entes sociales, deberíamos hablar. Ustedes tocaban algo de manera extraordinaria, la publicidad. Bueno, ¿debería haber un filtro para la colocación de publicidad por parte del Estado y de las instituciones públicas? Que ese filtro pueda establecer que esa publicidad se le está colocando a personas que respetan el buen nombre de los demás. ¿Y tú crees que ellos no lo saben? Bueno, pero... ¿y tú crees que ellos no lo pero saben? Yo lo que creo es que antes de establecer esta ley, por ejemplo,
que los métodos de financiamiento que tienen muchos de esos medios de comunicación a través del Estado deberían estar siendo visibilizados por parte de la ciudadanía. Lo que pasa es que el Estado los ha alimentado para utilizarlos como arma en coyuntura y después se les revierte. No se puede y la publicidad del Estado, esos 11.000 millones de pesos al año, solo tiene sentido si es educativa. Claro. Pero mira, ¿para qué nos sirve a nosotros ver vallas en todas las avenidas con nuestros impuestos que diga estamos cambiando? Sin desviarnos del tema, que Yuri trata un aspecto, y también lo trataba Javier, muy interesante, que tal vez es un elemento disuasivo que hace que muchas personas no se involucren en una demanda. Uno, el costo de los procesos, ciertamente. El tiempo. Lo que tú decías. Y el otro es el tiempo. Y el resultado inútil. Pero el otro elemento que señalaba, ya lo ha señalado con mucha certitud, nuestro querido compañero Yuri, es la conciencia ciudadana cívica, que no la sustituye nada ni nadie. Claro. En ocasiones hay personas que tienen recursos y medios y simple y sencillamente prefieren que circule una alegación difamatoria. Y esperar que pase, bueno, eso no me impactó, no me afectó tanto, yo prefiero estar tranquilo y evitarme cualquier confrontación. Eso también. Pero además tiene que enraizarse en la conciencia ciudadana de que si usted sabe que hay una información que es falsa o que no es verificable, no solo validarla, tampoco compartirla. No reproducirla. Porque usted le llega a su aparato y usted dice, no, espérese, yo dentro de mi moral y dentro de mi cívica, que ya no se imparte, pero bueno, yo soy consciente de que esto no debe, digamos, circular. Claro. Yo mismo evito. No voy a compartir correcto, eso. yo mismo evito y como ciudadano hago mi parte. Pero eso también, como dice Eri, tiene que venir desde un mensaje generado por la publicidad del Estado que sea pedagógico y educativo, para que la gente no incurra en ese tipo de acciones. El otro aspecto que iba a resaltar es un aspecto práctico. Aquí, lamentablemente, un tema tumba a otro. O sea, sí, y toda la semana tenemos un tema como nuevo. Cambiar el canal de... Entonces a veces la gente juega que, bueno, el tema lo voy a olvidar, es mejor que yo pasar 5 años en un proceso en el que cada vez que haya una audiencia voy a generar una noticia, tengo el tema latente, pero me estoy desgastando, estoy pagando abogados, tengo 5 años en un proceso que yo mismo lo estoy manteniendo vivo. Javier, yo te voy a hacer una pregunta. Esa publicidad que el Estado coloca en esos medios, que el único sentido que tiene que el Estado invierte en publicidad es que sea educativo en beneficio de la ciudadanía. Y en programas que le aporten a la sociedad y en también. programas que le aporten. Tú me puedes decir 2 anuncios o comunicaciones que sea en beneficio de la ciudadanía. Mira, hay muchos, pero fuera de eso, yo creo que nos estamos desviando. La pregunta central aquí es ¿por qué las personas no demandan? Lo primero es, y reiterando y resumiendo, nada ni nadie puede precisamente obligarte a demandar o accionar, porque eso entra dentro de tu esfera de libertad a hacerlo o no. Ahora, queda de parte del sistema. Pero es una manera de dar el ejemplo. Tratar de evadir los obstáculos, hacer que la justicia sea más pronta, buscar mecanismos. La jurisdicción especial, buscar cualquier mecanismo, claro. Ahora, la parte también que señala tanto Javier como bueno, lo han señalado todos de alguna forma, tenemos que ir trabajando la conciencia, sembrar conciencia ciudadana, conciencia cívica, mejorar la educación, porque al fin de cuentas el ciudadano, ante un sistema sin censura previa, como debe ser, bueno, pues tiene que aprender a discriminar. Yo escucho a Yulisa porque Yulisa es creíble. Claro. Y saber que otro tal vez lo puede ver para tal vez alimentar el morbo, la curiosidad particular, pero no darle la credibilidad. Tú sabes cuál es no la darle fuente, la credibilidad. Tú sabes cuál es la fuente de mucha gente. Cuando tú hablas con ellos, te dicen, no, yo lo vi en YouTube. Sí. Pero eso no mejora, eso lo dijo un documental. Pero eso nos mejora un aspecto. Ahora, hay otro aspecto de gente que se dedica a eso, se dedica a difamar en los programas, en las redes sociales. Y eso muchas veces lo hacen con un nivel cultural y educativo alto. Pero no todas las demandas se hacen públicas. Hay muchas demandas y muchas sentencias que luego uno dice, pero fulano no ha vuelto a tratar el tema y fulanito sí está tranquilo. Y no, mira, porque en muchos casos hay inclusive un arreglo en el que la persona... que cuando el Estado es afectado, tumban la noticia. Miren el caso del listín diario. Y el caso del listín diario. Déjame decirte, hay más sentencias por estos temas de las que imaginamos. Y luego hay acuerdos, cuando tiene 10 millones en las costillas, 15 millones, 20 millones, entonces comienza a buscar ayuda para cumplir con ese resarcimiento, cuando comienzan a embargarle la casa, sus bienes, su vehículo, entonces buscan la manera de hacer o de llegar a algún arreglo. En la medida en que sean más los que demanden, esa vamos a decir, esa cultura del respeto al honor del otro va a ir floreciendo. Y esas personas que tienen el gatillo alegre, o mejor dicho, la lengua alegre, van a ser los menos en los medios de comunicación. Correcto. Gracias a los 4. Si tuviéramos que resumir en 30 segundos cuál es el futuro del sistema de comunicación de este país con la responsabilidad que deben de tener quienes comunican
y las sanciones o la protección que debería venir desde el Estado para todos, ¿qué piensan ustedes que sería? Mira, todos debemos tener libertad de expresión, pero tenemos que ser responsables de las cosas que decimos. Y el Estado tiene que garantizar la integridad de sus ciudadanos. Y viendo el lado que han cogido las redes, o sea, señores, nosotros podemos ver en un escenario que alguien con redes sociales quiebra un banco, literalmente. Así es. Y eso tenemos que preparar al Estado para eso, para lo que viene con inteligencia artificial, para si en unas elecciones un país extranjero quiere intervenir en otras elecciones, el Estado tiene que armarse para ver qué va a pasar en estos casos y no esperar que el problema le explote las manos. Pero la libertad de expresión tiene que prevalecer, pero la gente tiene que ser responsable de lo que dice. Bueno, estamos de acuerdo, eso es lo bueno, Eric, que en esta mesa llegamos a un consenso racional. La libertad de expresión es una conquista que no puede ir atrás. La censura previa es algo que tiene que mantenerse en todo ordenamiento legislativo. El anteproyecto que se presenta supera lo que es la ley vigente, que es la 6132, es un buen proyecto. Perfectible sí, hay cosas que deben debatirse mejor, debe profundizarse, debe incluso ampliarse para incorporar elementos que no incorporan la forma apropiada, como es la parte de los medios digitales. Entiendo que ese abordaje habrá de dársele en el Congreso Nacional, donde sé que se abrirán vistas públicas y que con el debido respeto a todas las voces, a las expresiones particulares de todo aquel que opine, pues se tomarán en cuenta, se tomará nota y se incorporará en lo que será esa nueva ley que regule esta materia. Javier. Mira, yo creo que sin duda hay una cualquierización de los medios de comunicación y hay asesinos de morales detrás de los micrófonos y delante de las cámaras. Y eso es un tema que debemos de pararlo y que se le hace un flaco servicio a la nación con el tipo de comunicación que ha venido tomando lugar en el país. Sin duda que necesitamos una legislación, pero la legislación no va a resolver el problema. Necesitamos resolver también el tema educativo y cultural, como ha señalado Yuri, porque si hay un tema de conciencia ciudadana, pues por más es innecesaria la legislación si hay una conciencia ciudadana para saber cuál es el rol que se debe ejercer desde los medios de comunicación, que es preponderante en una sociedad. Y creo que eso es lo primero que tenemos que hacerle, conciencia a quienes están en los medios de comunicación de cuál es el rol, en qué influyen. Erika ha puesto un ejemplo muy palpable. O sea, usted puede hacer que un banco quiebre con decir usted simplemente que una entidad bancaria está en la quiebra y que todo el mundo vaya a sacar sus ahorros, se crea un caos. No solo para ese banco, sino también para la economía del propio país. Por lo que creo que hace falta tener conciencia sobre ello y que podamos tener una mejor legislación, pero que también a través de educación y cultura podamos mejorar. Eric. Yuri. Hay que encontrar el origen de esta situación, que es educativo y cultural. Tenemos que apelar a la educación y a la cultura. ¿Por qué? Porque las palabras moldean el pensamiento y la gente se expresa en virtud de lo que piensa. A partir de ahí nosotros pudiéramos tener una nueva sociedad y evidentemente también trabajando la parte de la moral y cívica para que de inmediato que usted vea una información que no sea consistente con su propia moral, usted pueda rechazarla y no distribuirla. Y lamento mucho, aunque no lo tocamos aquí, pero lamento mucho que quienes antes utilizaban adjetivos calificativos para llamar a gran parte del funcionariado, hoy expresen su llanto. Lamentablemente, y digo yo, qué bueno, no somos iguales. Así es. Gracias a los cuatro, gracias a Yuri Rodríguez, a Javier Ubiera, a Manuel Conde y a Eric Ortiz, que han estado con nosotros y vuelven la próxima semana.